Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución que requiere de sus apoyos, porque es una institución que está dedicada a formar jóvenes en alto riesgo, jóvenes que tienen que pasar largo tiempo en esas casas de albergue y de formación. Los salesianos de la Iglesia Católica es una congregación pobre, no tienen todos los recursos y hay que arribarle apoyo para poder cumplir con su tarea, que es muy exigente, muy importante. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hay que hablar de los patronatos. Antes quiero expresarle mis condolencias al pueblo de Chile. Primero, ese fallecimiento en un accidente tan trágico, accidente ese del Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, 2 veces presidente de Chile, un hombre, un tremendo empresario, dueño de la línea aérea de Chile también, y es una personalidad de Chile, indiscutiblemente. Pero falleció hoy en un accidente gravísimo. Parece que un mal tiempo, no era adecuado volar en esas condiciones de tiempo, pero ellos volaron sobre un lago, el lago Renco, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces hubo ese accidente, el helicóptero, no sé, parece que le afectó los vientos, la lluvia, no sé, y se desplomó. Y entonces aparentemente fallecieron todos, no sé, pero
el caso confirmado es el del Sebastián Piñera, el empresario expresidente de Chile. Una pena, porque un hombre que estuvo recientemente aquí, ahí lo vimos posando con Bill Clinton, incluso en Punta Cana o en Cap Cana, no recuerdo, en Punta Cana. Y Piñera parece que venía ahí a Punta Cana también, y la línea aérea probablemente de él, hacía vuelo de Chile a Punta Cana también, los turistas, no sé. Pero un hombre que no era un desconocido para nosotros, además un hombre muy latinoamericano, de verdad, siempre participando en todos los eventos de Latinoamérica y con posiciones firmes, políticamente hablando, un hombre, se le dice de derecha, pero un hombre de centro derecha, vamos a llamarle así, conservador, pero manejó Chile con mucho acierto y con problemas también, porque son sociedades que uno piensa que están tranquilas, pero hubo unas huelgas ahí con unas medidas que se anunciaron y hubo muchos problemas en Chile, murieron muchachos, jóvenes principalmente, esas protestas por unos aumentos a los precios, creo, del transporte, del metro y de las tarifas de las universidades, no sé. Hubo mucho problema en esa gestión de él. Lamentamos esa muerte, pero además Chile también está pasando por una situación dolorosísima. Esa zona de Valparaíso, unos incendios enormes, pero eso ha devastado poblaciones completas y cientos de muertos y desaparecidos, y eso es una devastación. Realmente, yo digo, en Chile no hay agua, porque ¿cómo no se pudo apagar todo esto? Aquel incendio voraz que se tragó poblaciones enteras. Hay que ver la devastación que hay en Chile con esos incendios. Yo creo que ni los incendios que hubo en California, en Europa a veces suceden muchos incendios devastadores. En Portugal hubo unos incendios enormes también, en Australia. Pero esto de Chile es una cosa increíblemente devastador, porque hay muchas pérdidas humanas con los incendios. Y se le invitó a la gente a abandonar las zonas de peligro, pero bueno, una verdadera tragedia lo que ha pasado en Chile. El pueblo chileno está muy afectado. Indiscutiblemente estas son dos pérdidas, tanto la de su expresidente, un líder empresarial de Chile, y los incendios de Valparaíso, una barbaridad terrible. Bueno, pues quería hablar de los patronatos, porque he hablado de esos dos patronatos que me place diariamente hablar de ellos aquí, o rogar para que me le ayuden a esos patronatos. Pero es que hay más patronatos. Pero hay una desidia de los gobiernos, porque no voy a decir que de este solo gobierno, pero todo el gobierno que esté en ejecución hay que hacerle la crítica porque gastan dinero. Y este gobierno, principalmente este gobierno que se caracteriza por tomar muchos préstamos y se caracteriza por gastar mucho dinero en cosas que no son útiles ni necesarias, porque hay que decir eso. Porque un gobierno que se preste a gastar 8.000 millones de pesos en propaganda, que se denuncian funcionarios que utilizan sus presupuestos para atender demandas de aperitivos de nueces y semillas, y gastan 2.5 millones de pesos un funcionario. Otro funcionario, yo recuerdo el de Hacienda, el ministro de Hacienda, un presupuesto de 15 millones de pesos para imagen del señor ministro de Hacienda. 15 millones de pesos para pagar, es decir, una publicidad de imagen de que el ministro reciba los elogios y las salutaciones y las felicitaciones, o qué sé yo, la imagen de que él es un hombre íntegro.
o de que un funcionario eficaz, yo no sé qué era lo que se iba a promover, 15 millones de pesos. Este gobierno que se da el lujo de el dinero que sobra en presupuesto, repartirlo como si fuera dinero privado. Es decir, educación se encarga de repartir 10,000 millones de pesos que sobraron del presupuesto del 23. Bueno, vamos a darlo como bonos estudiantiles para fines de coincidan con las elecciones municipales y congresuales, es decir, para que el presidente y su partido y el gobierno se beneficien de esas dádivas que va a entregar educación. Muy bien. Es decir, en ese ambiente, señores, de gasto, que no lo había hecho, yo creo, ningún gobierno aquí, porque los únicos que se le podían acercar eran los gobiernos del PLD, porque con Balaguer no había nada de eso. Los dineros que Balaguer recaudaba o tomaba en préstamo era para obras sociales de servicio a la comunidad. Porque yo admito que el gobierno diga, bueno, vamos a invertir un comedor económico en Jimaní, porque hay muchos problemas, la gente tiene problemas de carestía. Miren, vamos a montar unos comedores económicos con fines de que la gente tenga acceso a la comida ya preparada, porque las cosas están muy caras. Y esto es una forma de nosotros paliar, por lo menos, la carestía de muchos artículos. Entonces, usted dice, mire, señores, criticar eso al gobierno, aunque estemos en tiempo electoral, pero es un bien que usted le va a servir a una población que está hastiada con los precios. Y eso, comida, como se dice, comer es primero, decía Leonel Fernández. Es decir, la oposición no hubiera gritado, tal vez se tiene que quedar callada porque es comida, como se dice. Pero no, vamos a entregar unos bonos para que la gente salga a beber romo, a hacer lo que le dé la gana con este dinero. Señores, eso así no, eso no se puede. Pero lo hemos visto, todo ese festival de gastos, lo hemos visto. ¿Por qué hago esta introducción, señores? O amabilísimos televidentes. El patronato de sordos, óigase bien, de este país, tiene limitaciones grandísimas, pero los sordos no son tanto los votos de los sordos o de los familiares. No miren para allá, que eso no es voto. Ese patronato de sordos tiene un local en Barahona, un local, no, un solar grande, que se lo donó el Consejo Estatal del Azúcar en tiempo de don Gaetán Boucher, que en paz descanse ese caballero, eficiente administrador de la industria azucarera estatal. Ahora vi que su hijo creo que va a dirigir la Falcon Beach, Gaetán Boucher, hijo. Ese solar se lo entregó el Consejo Estatal del Azúcar al patronato de sordos para que hicieran una instalación en Barahona. Oigan, eso está ahí desde el año 67 y no le han podido construir nada. Pero ¿qué pasó? El patronato recibió una petición del Ministerio de Educación para que le facilitaran 1.500 metros, creo, algo así, para hacer un centro allí, una de estas viviendas de albergue de niños, no recuerdo cómo, una estancia. Eso fue en el gobierno, creo que el gobierno de Danilo Medina. Para hacer una estancia, pero a aquella gente le dijeron, sí, pero vamos a hacer el centro de sordos, porque los sordos también andan a la deriva aquí en este país. Miren a ver si hicieron nada. Es decir, en Baní tienen otro local, otro solar, donado por el Club Activo 2030 de Baní. Ese solar está ahí, esperando la mano amiga de los gobiernos dominicanos para construir un local para los sordos. Es decir, los sordos del sur no tienen
Eso no tienen padrino, como se dice. Que se lo lleve el mismísimo Satanás, que se lleve a los sordos. O no tienen asistencia de nada, porque dígame usted cómo lo pueden asistir. Los hospitales públicos no valen 30 pesos en esa zona, porque ellos, aquí no se les da atención. Los especialistas no quieren ir para el sur profundo. Quieren vivir en la capital, los médicos especialistas, ganando muchísimo dinero. Entonces estos patronatos, señores, no tienen apoyo. Miren ese de Villa González que yo vivo diciendo, el mismo del Santo Domingo Sabio. Ninguno recibe nada. Los gobiernos gastando dinero. Este gobierno, como hemos dicho, que tiene 30.000 millones de dólares tomados, pero que ha llevado el presupuesto de pago de esa deuda, de los intereses, a 1.550 millones de pesos diarios. Señores, y este país no tiene esos patronatos de sordos, el de los discapacitados. Oigan bien, el Centro de Rehabilitación de Discapacitados de Barahona, que ustedes me han oído mencionar muchísimas veces aquí. La suerte que el empresario Celso Marrancini, hijo de doña Mary Pérez, viuda Marrancini, una dama ilustre de este país, porque hay que ver la obra social levantada por ese ánimo, ese ancho ánimo de doña Mary Pérez, viuda Marrancini. Porque desarrollar esos centros de rehabilitación en todo el país, como esa es una institución extraordinaria. El de Barahona, el señor Marrancini, adoptó la decisión, tomó la decisión de él poner el dinero, los millones que faltan para hacer ese centro, él lo va a aportar. Y ya lo está aportando, porque ya los ingenieros están trabajando en eso, según me han señalado. Él va a aportar de su propio patrimonio el dinero para terminar esa ampliación del Centro de Rehabilitación de Discapacitados de Barahona, que son obras para la región. Pero a estos gobiernos lo que les interesa es la reelección. Eso no es voto. Los discapacitados son pocos, los sordos son menos, pero son realidades sociales de gente, de familias que están totalmente abandonadas en este país, un país viendo el malgasto, el derroche que se hace aquí regalando el dinero. Un bono navideño. Hoy yo vi, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los empleados haciendo huelga porque no le pagan. Dicen que no van a dar clases para el interior, los maestros, porque no le pagan las extras y no le pagan ni siquiera los salarios. La universidad, pero hace un mes que estaba regalando a la universidad un sueldo 14 a sus empleados. Pero ¿cómo es que administran eso? ¿Cómo es que esta gente administra en el Estado Nacional? Porque es que esta gente no da pie con bola para administrar bien por lo menos los recursos públicos. Es una cosa increíble. Así andan los patronatos. Los gobiernos ni se ocupan de eso. Es una pena, porque aquí se malgasta dinero, se bota el dinero. Y fíjense cómo es, comprando gente y comprando conciencia. En vez de hacer conciencia, de educar para hacer conciencia, lo que andamos es comprando conciencia. ¿Ustedes creen que podemos llegar a algún sitio con una conducta gubernamental de ese tipo? Esos patronatos, eso da pena, sordomudos, pena. El patronato de lucha contra el cáncer de Villa González, pidiendo pesitos a quien pueda aportar. Y este gobierno botando el dinero, regalando el dinero. Educación botando el dinero, regalándolo para que se vayan a beber romo. Porque ¿qué es lo que van a comprar para las escuelas? ¿Qué le va a comprar un padre al hijo para ir a la escuela? Que ya no se lo compraron en septiembre, al principio del año escolar. ¿Qué le va a comprar? No, hombre, eso es para comida o para ganar la conciencia del voto.
Es decir, en vez de crear conciencia, educación, lo que está es comprando conciencia. Una verdadera vergüenza nacional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa. Hoy tengo los datos de los precios de los commodities como el cacao, el café, el petróleo. Y veo los precios del cacao, señores. Y oigan, doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, oiga el precio de una tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. $5,246. Señores, yo me quedé corto en 5,000. Esto no se sabe dónde va a terminar. Pero el cacao ha aumentado $3,000. Una tonelada de cacao en un año. Pero, como se dice, no todo lo que brilla es oro. Porque hay que decir algo sobre el cacao, porque eso me tiene preocupado. Ahora estoy, las cosas están tan bien que preocupan. El azúcar, 23,54. El café, 188, se mantiene ahí subiendo y bajando un poquito. Es un trapecio eso. El petróleo, 72,78, ha bajado algo, excelente. Y el oro, 2,041, se mantiene ahí con una fluctuación débil. El dólar, 58,84, la venta. Está bien, más o menos. Así es que está, 59, 58, pero cualquier gente puede comprar, vender, pero esos son cheles, pero los dólares pesados a 58,84. Ahora, esos precios del cacao
¿Por qué digo que ya me preocupa eso? Yo decía aquí hace unos días que esto está complicando el asunto para los productores probablemente mañana, pero no tanto a los productores, sino a los exportadores, porque los exportadores necesitan el doble del dinero que disponían el año pasado, por ejemplo, para comprar cacao. Hoy tienen que comprar el cacao buscando el doble del dinero que usaban, pero eso no es poco dinero que se usa, señores. Óiganme, $5,000 una tonelada de cacao. Eso es muy, para usted comprar 80,000 toneladas de cacao, eso es mucho dinero que hay que buscar en pesos. Óigase bien. Entonces, esto me preocupa. ¿Por qué? Porque esos exportadores tienen problemas hoy. Algunos de ellos es gente que como ellos financian el cacao a los productores pequeños y grandes, le financian el cacao porque el Banco Agrícola no tiene suficiente dinero para eso. Asiste a pequeños productores, pero no tiene los recursos, el capital para enfrentar un cultivo como ese. Un cultivo que debe tener 1.500.000 o más tareas bajo siembra en la República Dominicana. Eso es mucho dinero. Entonces los compradores y exportadores son los que asisten económica y técnicamente a los productores y le facilitan el crédito y le facilitan los técnicos para hacer las podas y las fertilizaciones y el control de plagas, etcétera, etcétera. Eso no es poco. ¿Qué pasa? Hubo cacaoteros el año pasado que han tenido problemas, la entrega de cacao, hubo problemas el año pasado, porque todo el mundo sabe los problemas que hubo con los ciclones, ya las afectaciones de esas plantaciones, plagas, etcétera. Pero principalmente el clima, sequía, después las lluvias y los vientos de Fiona, le hicieron muchísimo daño al cacao y todos saben lo que yo he dicho aquí, que los fondos no aparecieron, porque estos son gobiernos que anuncian y dicen, pero no. Por eso es que tengo miedo, porque si el sector privado se resiente, va a haber problemas, porque el gobierno no va a salir a auxiliar a los agricultores, porque no tienen dinero para eso. Y esto va a la Comisión de Cacao, que es muy buena. Pero tienen que buscar una forma de avenencia para que los productores cumplan con mucho de lo que le financiaron, porque resulta que ahora en una guerra de precios la gente que financia, que son esos comercializadores, no reciben el cacao, se lo venden a otros. Oigan bien el peligro que es eso. Entonces eso puede llevar a la quiebra o al cierre a varios exportadores que están desde el año pasado, están comprometidos con ese crédito, le han prestado dinero a muchos productores que no le han cumplido. Y al no cumplirle tampoco le venden el producto, se lo venden a otro. Y hay una guerra de precios que puede terminar sacando mucha de esa gente del mercado. Pero esas son gente que hacen falta para la producción y para el mercado. Entonces hay un peligro con el precio porque los productores se están beneficiando, pero los comercializadores no tienen los suficientes recursos, más las exigencias que hay fuera, en Europa principalmente, que le ponen trabas por el problema la deforestación, que ya yo he hablado de eso aquí, el trabajo justo, qué sé yo, hay muchísimas las aplicaciones de productos químicos, los productos orgánicos. Entonces, ¿qué pasa? Un comercializador compra producto orgánico, lo exporta, pero eso lleva un proceso de análisis allí y de castigo si hubieren trazas, porque eso se somete a trazabilidad. Si hay trazas de productos químicos que entonces ya dejen de ser orgánicos, y eso le trae eso es una tragedia para el comercializador. ¿Qué va a pasar ahora? Con esos precios a esos niveles, los productores, sin vergüenza, muchos, que los hay también oportunistas, cogen el cacao verde, como se dice, no lo secan bien, no lo
curan bien, el cacao pierde calidad. Entonces el comercializador que compra caro y que exporta está expuesto a que también tenga rechazos o penalidades. Hay que tener cuidado. La Comisión de Cacao y el gobierno incluso, sería bueno que intervengan en eso, porque esos precios tan alterados, eso puede crear una especie de guerra comercial, por un lado. Y segundo, el incumplimiento por parte de esos productores que, atraídos por estos precios, no le paguen a los que le han financiado esas cosechas. Cuidado con eso. Yo quisiera que los productores nacionales me oigan con esto. Yo sé que el doctor Marino Vinicio Castillo me oye y sabe que lo que yo estoy diciendo es probable que no tenga yo la razón y que esté tal vez especulando con eso. Pero los años que uno tiene leyendo y conociendo y caminando y oyendo y viendo a los productores, y en ese Ministerio de Agricultura uno trabajando ahí, uno sabe que esas cosas se presentan, porque eso lo viví yo con los arroceros. Es decir, el molinero le financia muchas veces, le avanza dinero al productor de arroz. Yo recuerdo eso. Pero venían tiempos de, por ejemplo, dificultades en las cosechas. ¿Qué hacían muchos productores? Le vendían a otro, cobraban, le vendían a otro a mejores precios, porque ya usted hace a veces contratos con el comercializador. O sea, un productor de cacao recibe dinero para atender sus necesidades del cultivo y sus necesidades de familia. Y se lo facilita, ese dinero se lo facilita el comercializador. Si usted no le paga, el comercializador se resiente. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que el comercializador muchas veces, me imagino yo, hará contratos. Es decir, mira, vamos a ponerle un precio de venta que yo te voy a comprar a ti a tal precio. Bueno, el cacao hoy está a $3,000. Por ejemplo, cuando estaba a 3,000. Mira, yo te voy a comprar a un precio más o menos entre 3,000, una banda de precio. Pero si el precio se va a estos niveles, tal vez lo que usted ha contratado, ya el agricultor dice, no, yo no voy a cumplir, porque es que ese precio, no es verdad que yo le voy a entregar mi cacao a $3,500 a esa persona, cuando el cacao vale 5,000 ahora la tonelada, yo no voy a perder 1,500. Entonces el tipo desplaza su cacao para otro lado. ¿Y quién se hunde? Se hunde el comercializador. Pero esas son cosas que se dan a esos niveles porque el Banco Agrícola no tiene capacidad de financiamiento a cultivos como esos, tan caros. Cuidado con ese, diríamos, con ese oro que brilla. Pero no todo lo que brilla es oro. Recuerden eso a los productores de cacao y a los líderes de ese sector y a la Comisión de Cacao que atiendan esos problemas, porque eso puede generar una estampida de los comercializadores. Y mañana entonces, porque oigan bien, el precio puede estar a $10,000, pero si no hay quien lo compre aquí y le dé garantía de que tiene ya los contactos de exportación y los mercados y los nichos, eso no vale nada tirado aquí. Vamos a estar claros. Bien. El Banco Central ha presentado un trabajo de uno de sus técnicos, Osvaldo Lagares, que es un consultor económico del banco, sobre la perspectiva de la economía. El banco está muy, diríamos, positivo con respecto a las cosas que van a suceder en la economía. La economía terminó creciendo 2.4. El banco prevé, según el estudio de ese caballero, de ese economista, que puede haber un crecimiento hasta de un 5%, 4.5 a un 5%, son las proyecciones que tiene el banco. Él señala que hay circulando hasta el 31 de enero, circulaban unos 149,000 millones de pesos,
y que el banco, en aquella política expansiva del crédito, facilitando unos 190.000 millones de pesos, que no hay duda que llevaron el crecimiento a un 4.7 en diciembre, noviembre y diciembre, creció alta la economía y pudo compensar el crecimiento anual, que ya venía muy bajo, no hay duda. Pero ve la perspectiva bien, la inflación 3.57 controlada, el banco entiende que las perspectivas son buenas para este año, que pueden mejorar y que lo que se ha proyectado se puede cumplir. Pero también se señala la incertidumbre que hay, porque aunque esas informaciones dan certidumbre, dan tranquilidad y dan confianza, es verdad. Porque para eso es que tienen que escribirlo esos técnicos que son especializados. Conocen todo y estudian continuamente el desempeño de la economía. Pero hay una situación en el mundo muy complicada. Hoy veía yo, por ejemplo, por suerte vi que Hamas, el grupo rebelde terrorista de Gaza, ha dado el visto bueno, parece, porque Qatar avisó al señor Blinken, que anda en la zona, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para un cese al fuego, un intercambio, y parece que hay un acuerdo para entregar los rehenes que Israel exige. Y eso sería una forma tal vez de mandar un cese al fuego allí y ver qué es lo que va a pasar, porque yo sé que Israel no va a dejar de esa guerra hasta que no extermine o saquen de ahí, como decía yo, como hicieron con la OLP, cuando aquella paz para Galilea en 1982 en el Líbano. Porque si usted deja Hamas ahí, vuelve el problema, va a crecer lo mismo, en 10 años más vuelve el mismo problema, la misma guerra, y ya Israel parece que se hartó de eso, como dice. Y ya además de los 1.400, casi 2.700 muertos que hubo el 7 de octubre fue, 7 de octubre creo que fue el ataque. Ya hay que sumarle 300 o 400 soldados judíos que han muerto también en esas batallas, más los heridos que hay ahí. Imagínense ustedes, eso no es fácil en Israel, porque eso en Israel no saben, eso no lo procesan fácil en esa sociedad tan militarizada, o marcializada, porque todo allí, todo el mundo tiene, como se dice, en su mente tiene un arma. Entonces, esa situación puede encarecer los precios del petróleo, que hasta ahora están baratos, porque es una zona que está explosiva con ese asunto del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, que está en estado de guerra, y Estados Unidos está también, y Gran Bretaña están en guerra también, porque están bombardeando muchísimos sitios allí. Entonces, esa situación tiene incertidumbre a todo el mundo, porque eso se puede agravar, y si se agrava la situación ahí, se puede agravar la situación del mundo, porque por ahí pasa la materia prima más importante, que es el petróleo. Y eso crea inestabilidad, y ya un mundo que está en guerra, una Rusia que está peleando una guerra con Ucrania y que también es parte de ese entramado junto con los chinos, que es una vergüenza. Hay que leer un trabajo de William Burns, el jefe de la CIA de los Estados Unidos, que lo pasó el Team Diario ayer, extraordinario. Y él señala muchos puntos de vista. Hay que leer ese trabajo de William Burns, refiriéndose a Rusia y a esta guerra con Ucrania, de que ellos no van a abandonar Ucrania, y Putin está jugando a eso. Hoy en Estados Unidos aprobaron los 118.000 millones de dólares en la Cámara, los senadores, pero la Cámara de Representantes, el señor Trump, es que maneja esa gente y tiene una rebeldía allí, no quiere que le suelten dinero a Ucrania porque él es pro Putin. Entonces también está un dinero para Israel y 8 o 10 mil millones también para el asunto de los migrantes en la frontera. Son noticias que agradan, si eso se puede decir así, porque Israel no puede pelear esa guerra solo con tanto frente. Estados Unidos siempre le ha brindado ese apoyo. Ucrania está lo mismo. No le puede hacer una guerra a Rusia porque no tiene los recursos para pelearle una guerra de frente de tú a tú.
necesita el apoyo de Occidente, y eso se ha negociado en los Estados Unidos. Pero el señor Putin terminará siendo una especie de Corea del Norte de China. Entonces China es que va a liderar a Rusia cuando era todo lo contrario. Los rusos veían a Mao Zedong y a China como un atraso del leninismo o del marxismo-leninismo. Fíjense cómo hoy China es prácticamente la matrona de Rusia hoy. Entonces hay una situación muy difícil en el mundo por esa relocalización, vamos a llamarle así, de bloques y de quizá cambiar el modelo de orden mundial, que China quizá quiera participar de ello, o no, quizá quiere participar de ello. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Atractivos esos comerciales del Banreservas, bonita, una publicidad muy acertada, la veo, porque nos enseñan esos espacios naturales preciosos de República Dominicana, pero visto así como tan coloquial, vamos a llamarle así. La gente, como es la gente, como es el dominicano, como comparte el turista con ellos, y qué sé yo, y en forma sencilla compran el coco o la naranja o cualquier fruta en las calles. Excelente. Muy buen trabajo del Banco de Reserva. Bueno, uno no pretende, vamos a decir, azuzar los miedos a los PRMistas, porque uno viene señalándole lo que son ese comportamiento delictivo en cualquier código penal. Tomar los recursos públicos
Y en forma como se están haciendo esas cosas, se han denunciado esos bonos y esas cosas. Y esa participación de los recursos del Estado, porque se ven y nosotros lo sabemos. Pues yo lo he dicho muchísimas veces aquí, como nosotros no, yo estuve en los gobiernos de Balaguer, trabajaba en las oficinas públicas y veía como en INEPRE y en agricultura, donde quiera que estábamos, se usaban esos recursos del Estado. Claro, eran recursos del Estado, siempre han sido los mismos recursos, pero no son recursos que se tomaban a borobotones, a saco, como se está viendo esto ahora. Porque ¿quién le cogía un peso a Balaguer en esa forma? Eso era una cosa de loco. Pero esto que se está haciendo es tan grave que la Junta Central Electoral, que ya viene de una exigencia de dimisión moral, por lo menos ese señor Vallejo debió renunciar. Lo mismo del Tribunal Superior Electoral, con aquel decisión, aquel fallo fanático, fallo malo con respecto a este asunto de los abogados, del Colegio de Abogados. Es decir, se le requirió la dimisión moral a esos jueces del Tribunal Superior Electoral y ese de la Junta Central Electoral. Pero la Junta, que no tiene fuerza, no tiene carácter, hemos dicho nosotros, atrévanse, vayan, léale, señor Jaque, léale la ley al presidente de la República, vaya, llámelo a capítulo y léale la ley y diga, mire, presidente, usted no puede hacer esto. No, pero pues mire, nosotros vamos a ir para Washington a denunciar esto. Si la Junta dice que va a llevar a Washington, a la OEA, le va a llevar un resumen de lo que las denuncias que se están haciendo y que el gobierno y ellos no tienen fuerza más que moral, pero no tienen otros mecanismos legales para llevar y sentar en la justicia al gobierno. Por lo que decíamos nosotros ayer, se ven como clones serviciales porque el gobierno jerárquico es jerárquico y la Junta se ve como una dependencia del gobierno ahí. Tienen que ir a pedir que le den un presupuesto mayor. Miren, ahí están los partidos políticos, como se dice, gritando porque lo que le han dado son una parte del dinero, no le llega. Eso el gobierno se está implicando, inculpándose en un delito de, diríamos, de acoso electoral contra la oposición, porque si usted no le quiere dar los dineros que la ley dice que le entreguen a esa gente, va a haber problemas. La Junta se veía sola, porque Participación Ciudadana, que es una agencia oficial prácticamente, pero no oficial para cualquier oficialismo, tiene su oficialismo especial que es el del PRM, pero Participación Ciudadana ha recibido tantas presiones, tantas críticas, que hoy salió diciéndole al gobierno que no puede seguir usando los recursos públicos en esa forma, porque eso es delictivo, digo yo, en cualquier código penal, porque es que esa cosa, aquí no se había visto eso, de que ayudas sociales de ese tipo, entregado en tiempo de elecciones y entregando eso como y repartiendo camionetas de fundas de comida repartiéndose. Con Balaguer eso se hacía, porque es verdad, pero Balaguer hacía también el comedor económico fuera de las elecciones. Balaguer iniciaba el gobierno repartiendo comida seca y húmeda, como se dice, en los comedores económicos y en el plan social, siempre fue. Entonces no se veía un oportunismo de Balaguer, porque Balaguer comenzaba 3 años antes a hacer eso, a entregar esa cosa cuando la gente no estaba en elección. Pero el gobierno se ha, diríamos, se ha cebado, digo yo, con la oposición en este caso, y ha dado prueba muy evidente de un uso y abuso del uso de los recursos públicos. La Junta Central Electoral se le pide que no se le asedie, pero dígame usted, ¿qué va a hacer la Junta si no hay carácter? Usted tiene que poner de su parte. Era lo que nosotros decíamos ayer. Usted tiene que ir y decirle, miren, esos procedimientos
Son procedimientos delictivos, eso no se puede hacer, presidente. Y usted hace un planteamiento, y si no le hacen caso, usted hace un dossier de eso y se lo lleva a Washington, porque el gobierno le oye a Washington, el gobierno dominicano le encanta una carta de Washington, o un aplauso en Washington, o un elogio en Washington. Entonces la Junta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, mire, nosotros vamos a preparar un trabajo porque no podemos hacer más nada. Porque la ley no tiene un alcance como para nosotros decirle al presidente, mire, presidente, le vamos a impedir que usted sea candidato. O le vamos a cancelar el candidato a senador de Santo Domingo, de Distrito Nacional, porque ustedes están usando los recursos públicos en forma no abierta, no aviesa, como se dice. Entonces, la Junta tendría que llevar eso a Washington, a la OEA, decir, miren señores, nosotros estamos confrontando problemas porque Participación Ciudadana, que es una agencia que la creó la embajada americana allí o el gobierno americano y lo subvenciona, miren lo que hacen, no están dando el apoyo, pero el gobierno no hace caso, no tempera esto. Es decir, eso el gobierno tiene que enfrentarse a esa situación y ver, el gobierno, no sé, el presidente tendrá que llamar a capítulo a su gente o recogerse un poco, porque le va a dar demasiada evidencia al órgano electoral para incluso llamar la atención de tal forma que tenga que salir como se dice, a un organismo regional. No sé. Creo que se le está yendo la mano al gobierno con eso. Y están dando prueba entonces de que no tiene los números que se dicen. Porque si usted anda haciendo eso es porque usted no tiene los números. Porque ¿quién que tenga 60 o 56 o 58, como dice el gobierno, que tienen sus números, que le dan sus números, que van a ganar el 70% de las municipalidades, que van a ganar con márgenes de más de un 20%, van a derrotar a la oposición, que la oposición está derrotada, que no tiene más de 24%. Entonces, ¿por qué actuar así? ¿Por qué usar los recursos públicos en forma tan indigna, o mejor dicho, tan abusadoramente delictiva? Porque que eso es delito, usar recursos públicos en esa forma. Eso no está bien. Entonces el gobierno se va a ver acosado, pienso yo, porque una junta que se vea incapaz de mostrar sus garras o de algún gruñido, qué sé yo, sacarle los dientes al gobierno y decirle, mire, usted no puede hacer esto, si no le vamos a tener que poner un freno electoral o le vamos a cancelar una de las candidaturas mayores. Tal vez eso entonces mete miedo al gobierno. Claro, repito, uno no quiere asusarle los miedos a los PRMistas, pero tienen que ayudar a la Junta Central Electoral. Ayúdenlos, porque si no, se van a ver en la necesidad de atender los reclamos que haga la oposición. Y yo creo que eso no le conviene. Bueno, el gobierno, el presidente Abinader ha anunciado, señores, unas presas. Pero yo no sé por qué, quién es que asesora al presidente en esas cosas diríamos, tan delicadas. Ponen al presidente, primero que, bueno, el Banco Mundial va a facilitar 350 millones de dólares, vamos a construir la presa de Joca, vamos a construir la presa de Don Miguel, allá en Dajabón, en el Masacre, vamos a construir la presa de Nizaito. Bueno, aquí no había estudio ni nada preparado. Eso lo ponen a decir al presidente. Presidente, hace años que la presa de Joca está estudiada y requete estudiada. La presa de Joca. Y allá, o las Dos Bocas, como le llaman, qué sé yo, allá en el Artibonito. Esas presas están estudiadas, todas las de Nizaito e incluso la de Don Miguel, que no se sabe si debe ser ahí o en el Tamarindo. O que se lean al ingeniero Daje, Salvador Daje, que dio cátedra aquí de todos esos estudios que están hechos, pero incluso la presa de Sanate, presidente Abinader, la estudió Hanson y Rodríguez, hizo los estudios de esto, todo está hecho aquí. Ahora dice que el INDRI está haciendo los estudios.
eso todo es un mecanismo nada más electoral, porque esas presas, haciéndole creer a la gente que esas presas se van a construir, óigame, cuando termine la presa de Abinader, la van a disfrutar los bisnietos de lo que hoy están esperando esas presas y esa tierra para trabajarla, para que la irriguen. Es decir, el presidente, mire presidente, si usted quiere dejar algo, póngase a trabajar en los estudios o los trabajos iniciales de los canales de riego o los estanques o la toma del agua de los acueductos del sur en la presa de Monte Grande, a terminarle el barrio a esos asentados. Y después sigan estudiando presas si ustedes quieren, pero repito, la presa de Abinader la van a disfrutar los tataranietos de lo que hoy están esperando esas presas. Porque uno sabe lo que hay, señores. Hay que ver lo que era aquel matador de toro, como yo le llamo a Balaguer. Aquel hombre que se fajó a hacer las grandes obras hidráulicas de este país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.